¿Que por qué ganó ayer el Real Madrid? Os voy a explicar mi teoría. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. Dios es del Real Madrid, no tengo ninguna duda. Este es un mensaje que recibí ayer por WhatsApp de un amigo del Atlético de Madrid. Y es un tío muy del Atlético de Madrid, socio desde hace muchos años, ha hecho a sus hijos socio, va todos los domingos, siempre que hay partido, acude al Metropolitano, en fin, es un fanático del Atlético de Madrid y sin embargo me manda ese mensaje convencido de que hay algo que no saben explicar por lo que el Real Madrid termina siempre eliminándoles y ellos cayendo con dolor, con ignominia, con dificultades y sin saber aceptar qué es lo que puede estar pasando. Y además incluso la forma de caer es importante, porque el partido de ayer fue uno de esos partidos en los que nadie se explica por qué gana el Madrid. Un partido feo por parte del equipo, partido en el que prácticamente, salvo Courtois, no se salva a nadie, quizá algunas fases esporádicas de Vinicius, alguna cosita por ahí perdida de Rüdiger, algo de los que salieron ahí de reservas, Camavinga, Brahim y tal, y prácticamente para de contar. Pocas veces habréis encontrado un partido en el que prácticamente la totalidad de la plantilla estaba tan negada. Y sin embargo, el Madrid venció, salió victorioso. Nadie se explica por qué, pero yo tengo una teoría. Y la explicación es que mi amigo tiene razón. Dios es madridista. Se pone la camiseta, va con las tablas de la ley y va impartiendo su justicia divina ante todos, ¿no? Salvando las posibles blasfemias, Dios me perdone. No se trata de eso, se trata más bien de un estado mental, casi psicológico, de pensar en que estás en una misión superior a lo que significa el mero enfrentamiento deportivo. Y esto va por nosotros y por los rivales. Ya os he dicho muchísimas veces que uno de los grandes secretos del Real Madrid es que los rivales creen en la victoria del Madrid incluso más que lo creen el propio Real Madrid o los propios jugadores del Real Madrid. Pero es que no es solo eso, hay una mística alrededor de este equipo y de los millones de aficionados a los que hace felices que empuja al universo a conseguir ciertas cosas. Una de las misiones más importantes de este año es lograr que nadie que no sea digno logre la corona de la Champions League. El primero al que había que derrotar era el Manchester City, al que ya hundimos en la temporada pasada porque iban dispuestos a realizar un periodo hegemónico de varios años reinando, pero no era posible que un club-estado dopado por petrodólares pudiese hacer eso y lograr que se cumplieran los sueños húmedos de jeques, magnates, cualquiera de estos que piensen que el triunfo y la gloria sobre todo, porque en serio, insisto, hay que distinguir el triunfo, que es algo efímero, de la gloria, que es algo eterno, que crean que la gloria se puede comprar con dinero y es simplemente algo así. Eso ya lo evitamos por parte del Manchester City, pero este año había que evitarlo también por la parte que le tocaba al Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid desde hace ya algunos años se ha convertido en una especie de secta incómoda, no en una mayoría importante, interesante de aficionados que, como mi amigo, están dispuestos a admitir que Dios es madridista, pero sí, yo diría que la cúpula y el ambiente que rodea a ese equipo es insano. Está controlado por una secta ultra, como es el Frente Atlético, de violentos que tienen varios crímenes a sus espaldas, que tienen prácticamente secuestrada a la directiva, aunque no secuestrada, porque están bien a gusto viviendo en connivencia con esas personas y que no son capaces de respetar el más mínimo civismo. Lo vimos en el episodio que tuvieron con Vinicius con el asunto de colgar un muñeco. Yo no sé
sé qué tipo de afición tiene entre sus filas a gente capaz de pensar que eso era una buena idea y que les dignifica de alguna manera colgar muñecos así de los puentes, pero lo hicieron. Lo mismo con el asunto de burlarse o no respetar un minuto de silencio en el último partido, o de lanzar cánticos como Asencio muérete o Illa, 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 Juanito hecho papilla y cosas así totalmente indignas de cualquier persona. Y no es posible que un equipo contaminado por un sector de la afición tan influyente como ese logre triunfos dignos, y mientras el Madrid se ponga en su camino vamos a tratar de evitar que lo logren. Va a ser una misión especial mucho más allá de pasar a cuartos de final. En este momento había que frenar la posibilidad de que esta gente progresara en un torneo como la Champions League, porque además el Atlético de Madrid tiene que pasar por una catarsis diferencial. Son un equipo que yo recuerdo perfectamente. Cuando yo era muy niño, tenían más ligas que el Barcelona y se dejaron comer la tostada por propios errores, por haber admitido directivas absurdas, doctor Cabeza, familia Gil, etcétera, al control de su equipo, pero también por odio al Real Madrid. Han estado desarrollando ese antimadridismo, ese odio intestino y absurdo de auténticos envidiosos que les ha terminado por roer el corazón. Y hasta que no tengan una catarsis y se liberen de la envidia como motor de su existencia, no es posible que podamos dejarles triunfar. Y en ese sentido, cada uno de estos triunfos debería suponer un movimiento hacia lo que dice mi amigo, hacia hacer una catarsis y analizar qué es lo que ha pasado en lugar de odiar. Y por eso el triunfo se produce como se produce, con esa cosa rara del doble golpeo de pelota por parte de Julián Álvarez en la tanda de penaltis. No se podía producir de otra manera, no era un partido ni una eliminatoria que se pudiese ganar por goleada del Real Madrid o por un partido cómodo. Tenía que ser un partido como el que fue ayer, un partido en el que el Real Madrid jugase feo, en el que ellos tuviesen algún tipo de control de la situación, donde parecieran estar dominando y terminaran sucumbiendo por una cosa de estas que les sirve de excusa para seguir odiando, pero también les serviría de excusa para admitir sus propias cuestiones, y no lo van a usar así, y mientras no lo usen así, seguirá estando en nuestro planteamiento la misión de impedir que ganen cualquier cosa digna. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que van a tener esto como excusa para siempre, pero también tenía que pasar lo de que sus jugadores que han pasado por nuestro equipo, por nuestra cantera, como Julián Álvarez y el propio Marcos Llorente, tuvieran en sus botas la eliminación de su propio equipo actual, como le pasó a Juanfran. El Juanfran al palo se ha convertido en el Marcos Llorente al larguero y en el doble toque de Julián Álvarez, que pasó poco tiempo por el Real Madrid, pero pasó también por la cantera del Real Madrid. Hay más misiones para esta Champions. El siguiente paso, pasando por supuesto al Arsenal, al que tenemos que superar en una catarsis interna, porque yo recuerdo esa eliminatoria en la que Thierry Henry, que ya os voy a poner un pequeño clip de Thierry Henry, no se eliminó, aquel Arsenal del Thierry Henry no se eliminó para luego perder con el Barcelona en la final, y eso también fue un poco desgraciado. Necesitamos también pasarles ahora que están en una especie de euforia interna en una de sus mejores etapas de las últimas 2 o 3 décadas. Probablemente también tenemos que lograr vencerles. Y después está el karma interno de Kylian Mbappé. Hay una especie de fuerza superior a todos que está haciendo que lleguemos a chocar contra el Paris Saint-Germain para que Kylian Mbappé pueda destruir todo el karma de los años que pasó en ese equipo y termine eliminando al Paris Saint-Germain, y además eliminándoles en su casa, porque creo que nos tocaría la vuelta en su casa y sería importantísimo
para el propio Kylian y para poder proyectarse como futuro Balón de Oro y como jugador histórico al que poder luego venerar durante décadas venideras, necesita pasar por esa prueba de fuego. Es como uno de los enfrentamientos mitológicos de los 12 trabajos de Hércules, pues uno de ellos para Kylian Mbappé es tener que eliminar al Paris Saint-Germain. Y probablemente el último de nuestros destinos es impedir que el equipo más tramposo y traidor de la historia, que es el Fútbol Club Barcelona, se lleve una nueva Champions. Y yo no sé si será capaz el Dortmund, y que supongo que no, la verdad es que no le tengo demasiada fe al Dortmund, o luego el Bayern o el Inter de Milán serán capaces de frenar a este fliquiflaca, fliquineta, que va pues por el camino suave, mullido y tupido y alfombrado hacia la final. Pero si no lo logran ellos, está en nuestra misión llegar a esa final para impedir que un equipo tramposo que ha estado corrompiendo los entresijos del fútbol en sí gane otra Champions, pero esto ya lo iremos comentando. Ahora lo que quería era mostraros este pequeño clip de Thierry Henry justo después del partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y él pensando como aficionado y exjugador del Arsenal en qué es lo que puede suceder. It's a different ball game. Look at how Atletico played them. They played them well, more than well, so many times, and it still wasn't enough. I've seen City playing Real Madrid so well, and it still wasn't enough. Lo está diciendo con auténtica admiración. He visto cómo el Atlético ha jugado bien tantas veces y no ha sido suficiente. He visto al Manchester City jugando fenomenal y sigue sin ser suficiente. Me encanta que fuera de España tengan este respeto y esta admiración, pero sigamos. So if you go there without the belief that you think you can win, stay at home. I do believe it. That's what I'm. Esto también es importante porque entra un poco dentro de lo que yo os digo. Necesitas creerlo, creer en tu victoria. Y el Real Madrid cree siempre en su victoria, aunque esté jugando mal, aunque parezca inferior durante el juego, de alguna manera creemos que está en nuestro destino ganar y los rivales lo creen también. Y mientras no crean que nos pueden ganar, e incluso creyéndolo, va a ser difícil que lo hagan. That's what I'm saying. Do they? Arsenal are good defensively, though, aren't they? We've talked about Arteta sometimes going into that low. Micah, we've seen team being good defensively, offensively, in the tunnel, not in the tunnel. When you play Real Madrid, Jan Oblak just said it. You need luck. You need to have the perfect match for right when the referee blows the whistle to maybe miss a penalty that's going to touch. It has to be the perfect game if you want to knock out Real Madrid. And even when you have a perfect game, and I repeat myself, it might not be enough. ¿Os dais cuenta? Incluso cuando haces el juego perfecto, que tienes que hacer el juego perfecto, incluso tener suerte, puede que no sea suficiente. Mientras ellos tengan esto en la cabeza, nosotros seguiremos con nuestra misión en la vida, que será hacer felices a todos los madridistas y volver a hacer que triunfe el fútbol, impidiendo que todos los que no son dignos de tener esas victorias las tengan. Me interesa conocer vuestra opinión, dejádmela aquí abajo, darle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!